Buen día a todos. Qué maravilloso es vivir diariamente la evidencia, la fidelidad, el amor que Dios es y permitirle a Él perfeccionarnos en esa vivencia que Él anhela abundar en nosotros. Y es muy importante tener clarísimo que esto es un proceso que Dios va operando en tu vida y que es un proceso imposible de lograr por medios humanos. No hay capacidad humana para venir a paz verdadera, para amar verdaderamente, para ser fiel verdaderamente, etcétera. Pero la capacidad de Dios es infinita. Y entonces uno de nuestros principales retos es aprender a aborrecer el uso de nuestra capacidad propia para que nuestro ser, como hijos de Dios, opere en la capacidad de Dios, en la capacidad que Él suministra a tu espíritu de manera constante y entonces lo que tú vivas y seas fluya desde Él en tu espíritu. Y eso es lo que Él está buscando operar en nosotros. Y es maravilloso escuchar su testimonio en las vidas de los que hoy nos han compartido. Es muy, muy importante que todos tengamos claro que en la familia divina la gloria siempre es del Padre. Pero lo que glorifica al Padre es que Él vierta esa gloria en sus hijos, y la manera en que lo hace es cuando tú y yo le permitimos hacer en nosotros para que seamos entonces la evidencia de Él. Y esto obviamente a los oídos humanos suena muy raro, extraño, ilógico, absurdo, pero en los oídos de los hijos empieza a tomar sentido. Sí, que mi ser y tu ser es obra de Dios. Y no es una obra histórica, no es lo que Él hizo en tu vida hace 20 años, sino es lo que le estás permitiendo hacer ahora. Y conforme esa vivencia de que Él haga y tú manifiestes lo que Él está haciendo en ti, se va perfeccionando, pues la gloria para Él es mayor conforme Él te está glorificando a ti. Y vamos hoy a darle gracias por lo que va a hablar a nuestros corazones. Yo pido, Padre, que tú nos hables de manera clara, como lo haces, que nuestros corazones aprendan a sintonizar tu voz y a permanecer allí, rechazando todas las demás voces que pelean por nuestra atención y por nuestro acierto. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que tú estás manifestando en nuestras vidas y porque estás haciendo un gran contraste entre lo que tú haces y lo que tú no haces. Cuando tú haces el trabajo en nuestro corazón, lo que sale de nosotros es divino. Y cuando no, entonces no lo es. Y lo que no es divino es obvio, porque tú no estás en el trabajo de disfrazarnos para que parezcamos ser hijos tuyos, sino estás en el trabajo de hacernos completamente, legítimamente idénticos a Jesús. Y para eso solamente tú eres suficiente y más que suficiente. Así que hoy, Padre, te damos gracias y nos disponemos a recibir con mansedumbre,
la palabra que hoy hablarás a cada corazón de manera específica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, si algo atestigua la legitimidad de la obra de Dios en tu corazón, en el mío, es la vivencia de amor. ¿Sí? Esto es tan importante, tan central, tan sencillo también, que cuando empiezas a permitirle a Dios esclarecer tu entendimiento, y como paréntesis, es preciso recordar y enfatizar que la mente de Cristo no es una mente compleja y llena de dificultades, sino es sencilla, clara, cristalina y por lo tanto bella. Y lo es porque toda la sabiduría de Dios opera allí, pero en Jesús no hay confusión, en Jesús no hay límites, no hay duda, no hay nada de lo que opera en la mentalidad humana. Y a ti y a mí, como hijos de Dios, se nos ha dado la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo opera en este acto de recibir del Padre constantemente, y por eso es sencillo. Porque todo lo que te corresponde vivir en la etapa en la que tú estás en tu proceso de ser hecho hijo o hija de Dios, te va a ser provisto. Y es ahí donde tú puedes descansar. Tu corazón va a descansar cuando te convenzas de que así es tu existencia ahora. Que no estás ya en la maldición humana, donde tú tienes que ver cómo le haces, cómo te defiendes, cómo te proteges, cómo te provees, cómo nada de eso, sino que tú estás en la disposición de sencillamente recibir lo que el Padre te trae. ¿Sí? Y que esa provisión está prevista. Esto es algo muy importante porque hemos estado entendiendo que se nos ha dado un nuevo ser, nuevo espíritu, y este espíritu es divino, este espíritu está hecho para integrarse con Dios, ser uno con Dios, y funciona en el orden divino. Y ese orden divino es el espíritu de hijo clama Abba en un acto de recibir, y el Padre se goza, y es preciso que tengas eso muy claro, que cuando tú vienes a recibir, cuando te prestas a recibir, el gozo de tu Padre es darte lo que había previsto y provisto para ti. Entonces es algo maravilloso aprender a vivir esto, porque venimos de un estado de existencia opuesto a eso, donde el ser humano heredó de su progenitor Adán la maldición de comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Y ahora, si le prestas oído a Dios, no vas a entrar en confusión, porque los argumentos que surgen siempre alegan contra esta verdad en miles de maneras, pero en síntesis lo que buscan es el argumento de, bueno, entonces, ¿qué hago? No trabajo, no hago nada, me siento a esperar a que Dios me dé de comer. Esas son cosas absurdas, ¿sí? Pero es muy diferente ocuparte
en los negocios de tu padre, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en donde quiera que estés, para recibir la provisión del Padre. La provisión primeramente a tu espíritu, segundo, la parte de tu alma, porque el Salmo 23 dice, confortarás mi alma, ¿de acuerdo? Y la parte física, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, etcétera. Y luego, lo que vamos a terminar viendo el día de hoy es la parte donde se cumple el sueño de Dios contigo, y es que tú participes en darle a otros lo que Él les ha provisto. Y allí es donde de veras llegamos a conocernos como hijos de Dios. Cuando venimos a comprendernos en esa vivencia constante de dar, de la abundancia de Dios. Ahora, hay un trabajo maravilloso que tiene que ser efectuado en cada uno de nosotros para que nuestro entendimiento venga a funcionar de esa manera. Pero eso está atestiguado en Jesús. Jesús no vino a pedir, no vino a buscar que le dieran. Y fíjate la sabiduría y la grandeza de Dios, ¿no? De hacerlo nacer dentro del esquema terrenal a una familia muy, muy necesitada humanamente hablando, sin recursos, sin abolengo, sin esto, sin influencias. Y en esa condición, por eso en Filipenses dice que siendo rico se hizo pobre, ¿no? Pero no se disfrazó de pobre, sino que lo que Dios quería mostrarle al mundo y mostrarnos a los hijos que vamos a ser hechos semejantes a Jesús, es que la provisión divina no depende de las cantidades, de las influencias, de esto, de aquello, ¿te das cuenta? Sino que es Dios en ti. Y esta persona que nace y que crece en esa situación, Jesús, no vive la necesidad humana, sino vive la abundancia divina. ¿Sí? ¿Y qué ves que sucede con él? Que en cada interacción con los que le reciben, porque los que le rechazan, pues no están en disposición de recibir nada. Dios no obliga, Él no da la fuerza. Aunque Jesús dice en Mateo, dice que el Padre hace brillar su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. O sea, la provisión de Dios está siendo dada, aunque no reconozcamos que Él la está dando. Pero la vivencia de Jesús es ser bendición, hacer el bien a los demás. Y es allí a donde cada uno de nosotros hemos de llegar a funcionar. Salir del esquema de maldición. Y fíjate, el esquema de maldición incluye toda la mentalidad religiosa de tener a Dios como proveedor de tus necesidades y de vivir pidiéndole que te dé. Porque eso hace que nos identifiquemos sujetos todavía de esa maldición. Dios mío, ayúdame.
En el Antiguo Testamento vas a tener, pues, yo no voy a decir incontables, pero muchísimas oraciones y ejemplos de esa condición. Seres humanos pidiéndole a Dios que Él les dé. Los hijos tenemos que aprender a vivir en semejanza a Jesús, siendo puntos de entrega, y por eso Dios nos ha hablado de ser pámpanos de Jesús, la parte de Jesús que entrega el fruto divino, etc. Pero hoy vamos a vernos en este asunto. Si yo voy a entrar a operar en el orden de Dios, el final de eso, el propósito de ello, no es nada más que yo reciba lo que Dios tiene para mí. Eso es un hecho, eso está dado. Pero es que yo venga a operar en ser parte de cómo Él da a otros por conducto mío. Sí lo escuchaste, ¿no? Cómo Él da por conducto mío, cómo Él da por conducto tuyo. Y esto es un choque enorme con el raciocinio humano. ¿Sí? Y es un contraste absoluto con la mente de Cristo. Fíjate cómo opera Jesús en su raciocinio divino. Juan capítulo 17, Juan capítulo 13. En ambas partes, el Espíritu Santo registra allí palabras de Jesús que exponen cómo Él se ve en relación al Padre, ¿no? En Juan 13 dice que sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba, y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Esto es cómo Jesús se ve. En Juan 17, Jesús está hablando con Abba y le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ahora, permítele al Espíritu Santo mostrarte eso en relación contigo. Porque sigamos viendo a Jesús con esa conciencia en esa realidad divina en la que Dios opera, existe y es. Jesús viene a la tierra, al mundo, que es el ámbito humano, y Él no viene sino a dar de la abundancia del Padre. Juan capítulo 1 lo atestigua, así el Espíritu Santo dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sí? Entonces, si le permites al Espíritu Santo llevarte a través de los evangelios y mostrarte a Jesús en su interacción con la humanidad, vas a verlo siempre fluyendo bendición, dando, pero con una particularidad muy, muy importante de tener presente que Jesús mismo nos declara en Juan capítulo 14, cuando Él dice, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces, ves el orden en Jesús, ves la secuencia funcionando en Jesús, ves que Él opera en conjunto, en armonía, en uno con el Padre, y que Él vive entregando de la abundancia de Dios lo que Dios quiere darle a los demás. ¿Y qué es eso? Bueno,
finalmente lo que Dios quiere darle a todos es vida eterna, lo cual quiere decir adoptar a cada persona que se lo permita, transformarla, hacerlo su hijo, traerlo a semejanza con Jesús y hacerlo heredero de Dios juntamente con Jesús. Esto es también el corazón de Jesús. En la naturaleza divina no hay egoísmo, no hay envidia, no hay todas estas cosas que son naturales a los seres humanos. Y es maravilloso que Jesús sea quien hace posible con su propia vida y en intercesión constante el día de hoy, que tú y yo seamos hechos herederos, coherederos juntamente con Él. Es importantísimo para que recibamos esta verdad, tener bien claro lo que dice el Espíritu Santo en Efesios el capítulo 1, donde dice que el día que creíste, que le abriste el corazón a Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía como prepago de la herencia que te corresponde porque ahora eres hijo. ¿Sí? Voy a leerlo textualmente para que tengamos muy, muy claro esto, que el Espíritu Santo es el sello de garantía. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras quiere decir garantía. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el punto, pues, es que tú y yo hemos sido traídos por misericordia, por amor y por gracia a la familia divina para ser hechos como Jesús es. Y no podemos entendernos en la familia divina si no es exclusivamente porque el Espíritu Santo nos muestre a Jesús, para que todo lo que te sea mostrado que Jesús es, tú y yo lo recibamos en nosotros también. O sea, si Jesús es heredero, yo soy heredero. Si Jesús es amado de mi Padre, yo soy amado de mi Padre. Si Jesús es bendecidor, yo lo soy. Como Él es, así somos en este mundo, dice el Espíritu Santo en 1 de Juan 4. En este mundo. Así que puedes ver a Jesús operando esto que Dios te invita a vivir. Todo lo que te es dado, toda la provisión divina, es para que tú participes en ser bendición, en entregar eso a otros. Y el que aprende a vivir aquí, entonces va a crecer, porque no hay crecimiento sino en la semejanza de Jesús. El crecimiento que Dios da, y es el único que hay en la familia divina, te va a llevar a ser hecho como Jesús es. Y entonces ves a Jesús, regreso otra vez a su tiempo en la tierra, manifestando lo divino que jamás había sido visto por toda la descendencia de Adán. Adán y Eva vivieron una época en la que
caminaron con Dios como imagen de Dios, no como hijos, y disfrutaron de la bendición que Dios rodeó y puso en la creación para que ellos administraran la abundancia de Dios. Pero cuando eligieron rechazar todo eso para conocer la opción de el mal, pues entraron en maldición, y la maldición es: tú ahora tienes que ser, ya no hay bendición, no es Dios haciendo por ti, sino tú haciendo por ti. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que transicionar de maldición a bendición, ¿sí? De permitirle a Dios desarraigar de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, todo concepto de necesidad. Y esto va a chocar con muchas cosas que puede haber en nuestros pensamientos y corazones y cómo vemos nuestra situación en este momento. Pero esto es la verdad, porque como hijos, nuestras vidas están provistas. De hecho, Jesús se invierte en establecer eso en Mateo el capítulo 6, cuando Él nos habla y nos dice: no seas como los que no tienen Dios, porque ellos necesariamente están ocupados de qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, y se consumen allí. Pero tú no eres huérfano, tú tienes padre, Abba. Y para que veas cómo Él cumple, cómo Él provee, pues mira las aves del cielo. Que ellas no trabajan la tierra y cultivan para poder comer, pero mi Padre, dice Jesús, las alimenta a todas. Yo les he comentado en otras ocasiones que si la raza humana tratara de cultivar la tierra para alimentar a las aves, el esfuerzo humano no alcanzaría, número uno. Y lo que haríamos más bien es comérnoslas y acabarlas, porque no estarlas manteniendo. Sí. El consumo del mundo avícola es enorme. Pero la provisión está allí. ¿De quién es? Del Padre. A esas criaturas. Y luego Jesús dice: y por el vestido, ¿por qué te afanas? Mira las flores del campo, que están por un ratito y luego ya no están, y mi Padre las viste mejor que aún la gente más rica y opulente del mundo. Ni aún Salomón en toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué bonito, qué maravilloso. Pero hay una manera de entrar a esta provisión. Y los hijos que no entran siguen atorados en este asunto de estar sujetos o sometiéndose realmente en ignorancia y voluntariamente a vivir maldición en lugar de vivir bendición. ¿Sí? Bendición es tener a Dios haciéndote el bien. Pero aquí está, y hoy Dios quiere enfocarnos aquí, a que nosotros nos entendamos viviendo bendición. Y quiero invitarte a que escuches, y puedes leer en la Biblia, estas palabras de Dios en Génesis el capítulo 12. Dice, Dios está hablando con Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre, y ahora escucha el final, y serás bendición. Ahora, por favor, escucha a Dios hablarte a ti. Porque Abraham sí le escuchó, aunque en ese momento no tenía idea de lo que Dios le estaba diciendo en realidad. Pero hoy esta palabra es para ti, para mí. Ser bendecido no funciona si no es para ser bendición. ¿Estamos aquí? Sí, esto es lo que nos trae al enfoque de ser hijos. Repito, esto es un proceso que Dios va a operar en tu corazón, que Él tiene que santificarnos de tantísimas cosas que impiden que nosotros podamos vivir el ser bendición. Pero esto es a donde Él va. El trabajo de Dios en sus hijos es para hacernos bendición. Porque eso es lo que Jesús es. ¿Sí? Jesús vino a dar, no a buscar quien le diera. De hecho, Él lo repitió múltiples veces. Él dijo, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí. Yo vine a servirles y a dar mi vida en rescate por la de ustedes. Bueno, el ser humano que ha aceptado tener una relación humana con Jesús, pues le gusta que Dios le dé, ¿no? Porque vive encerrado en este esquema de yo necesito y el que tiene más es el que me tiene que dar a mí, Dios es el que tiene más que todos, entonces si Él me lo quiere dar, pues yo no le digo que no. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que cuando en esa estructura racional recibimos provisión divina, nos la quedamos. ¿Sí? Y pensamos y llegamos a creer que se trata de que Dios satisfaga no solamente mis necesidades, sino también mis gustos, mis deseos, mis concupiscencias. Y así no es. Ser hechos hijos es ser traídos a semejanza con Jesús, y ser hechos semejantes a Jesús es ser hechos bendición. Y por eso Dios le dice aquí a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Para qué? Para que tú seas el ídolo de todos, no. Le especifica, y serás bendición. De hecho, en el próximo verso, la palabra de Dios termina diciendo, Dios diciéndole a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, recuerda que cada vez que Dios habla, Él queda comprometido con lo que Él dice para cumplirlo. Y Dios asevera que la palabra que sale de su boca no regresa a Él vacía, sino que va y hace aquello para lo cual Él la envía. Entonces, si hoy Dios habla a tu corazón y tú le recibes su palabra, Él queda obligado contigo
para cumplir esto en tu vida y hacerte bendición. Porque la economía divina así funciona. Otra vez, Jesús nos la explica cuando él dice, da, ¿y qué pasa? Y se te dará. ¿Sí? Ahora, esto es manipulado en ocasiones y demás. Por favor, no te distraigas de lo que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida hoy. Algunos estamos vacunados con eso, ¿no? Ya van a pedir dinero. No, gracias a Dios. No, para nada. Estamos hablando de la provisión de Dios a tu espíritu y de la provisión de Dios a tu ser y de la provisión de Dios a tu existencia terrenal, pero que cada uno entendamos para qué me es dado lo que Dios me da. Es para que yo sea bendición. Y ahorita vamos a hablar con mayor claridad de qué es eso de ser bendición. Porque tenemos que tener también entendimiento divino al respecto y no pensar en ser altruista y buscar, bueno, es que yo hago lo que puedo por los demás. No, si no eres tú. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, pero el primer paso es procesar esto, entrar al proceso de verdad, que es Dios me trae esto a mi corazón, me confronta con eso, y ¿dónde estoy yo en relación a esta verdad? Yo ya he recibido esta verdad en mi corazón para que Él la cumpla en mí, o todavía estoy en ignorancia de Él. Hoy es como el día que Jesús tocó a la puerta y me pidió que yo le abriera, y esta verdad está siguiendo ese mismo proceso, que Dios no te va a sembrar las cosas a la fuerza. Él siempre nos presenta la verdad, nos invita a recibirla y a vivir el proceso por el que Él la hace realidad en nuestras vidas. Entonces aquí estamos tú y yo en que tenemos que vernos bendecidos, esa es nuestra realidad, vernos provistos, aprender a vivir esa provisión y entender que esa provisión no es para el consumo egoísta que caracteriza al ser humano, sino es para hacer bendición. Y aquí es necesario dejar claro que si eres bendición, eres bendecido. Y una de las mejores maneras en que yo puedo ilustrarlo para mí mismo es pensar en un tubo o en una manguera, ¿no? Que va a surtir agua. La única manera en que puede entregar es si está lleno, ¿cierto? O sea, si el agua no llena la cavidad del tubo y la rebasa, pues no hay cómo salga. Y es de eso que Dios habla en el Salmo 23. Mi copa está, ¿qué? Rebosando. O sea, esta condición, si te puedes imaginar tu vida, si le permites a Dios por el Espíritu Santo mostrarte siendo bendición, entonces estamos hablando de que te sobre, de que abunde. Y esto va a tener un proceso maravilloso porque Dios te va a mostrar que Jesús, sin un peso en la bolsa, estaba abundando. ¿Sí? O sea, a librarnos de todo esto que
que gobierna la existencia del hombre, de la humanidad. Que si no tiene, sufre, que si tiene, sufre, que no le alcanza nunca, etcétera. Todo eso, tenemos que ser hechos libres de todo ese sistema en maldición para entrar a bendición. En los dos ágapes anteriores, el Espíritu Santo se ha ocupado de traernos a entendernos, creados para vivir en el orden de Dios. Bueno, ese orden habla de provisión y de un hijo o hija que está constantemente recibiendo. Hoy, lo que está siendo añadido es, ten claro que eso que recibes no es para que te lo quedes, es para que seas hecho bendición. Y conforme te ocupes de participar en que Dios dé, escucha bien, porque muchos tenemos esta cuestión bastante torcida en nuestro entendimiento, ¿no? Es, yo le doy a Dios de mi dinero. ¿Te das cuenta? Es que a Dios le toca su parte. Esa mentalidad es humana. Eso es viejo pacto. Eso está obsoleto. Los hijos vivimos en la realidad divina, expresada por Jesús, Juan 17. Padre, todo lo mío, ahí empieza, no es, qué bueno que todo lo tuyo es mío, Padre. No, espérate, vamos por partes. Todo lo mío es tuyo. Entonces, cuando soy guiado por Abba a entregar un recurso espiritual, intelectual, emocional, material a otra persona, él no me está diciendo, dale tu dinero a esa persona. O sí, si todo es suyo, él me está diciendo, dale lo mío. Hola. Y eso él te va a llevar, te va a caminar por estas sendas de justicia que cada uno requerimos aceptar caminar con él para ser hechos libres de todo aquello que todavía tiene título de propiedad que lo excluye a él en tu corazón. ¿Sí? Todo aquello que tú puedes decir, esto es mío. Jesús, la mente de Cristo, Padre, todo lo mío es tuyo. En consecuencia, todo lo tuyo es mío. Ahí estamos. Y eso que es del Padre y que Él provee es para que rebose. Y el rebozo, el sobrante de tu capacidad, y esa capacidad no la dictas tú, no es cuando dices, bueno, Padre, cuando me des tanto dinero, entonces yo voy a dar lo que sobre de eso, pero mientras no me das eso, yo no doy nada. ¿Sí? Y algunos tenemos un gran lío con el dinero y no lo hemos todavía procesado divinamente, ¿no? Estamos todavía atados a esa cosa. Y tenemos que ser hechos libres.
Y otra vez, amado hermano, hermana, esto es obra de Dios contigo. Esto no es nada, sino es que tú puedas comprenderte en tu vida como hijo, llamado a ser bendición, y por eso tenemos que ser santificados de todo lo que no funcione en nuestro corazón como en Jesús. Finalmente, porque esto otra vez es una introducción de Dios a su economía, ¿sí? La economía de Dios funciona para hacer el bien a otros. Eso es como Él es como Él opera, y por eso repito la declaración del Espíritu Santo con respecto a Jesús. De su plenitud tomamos todos. Juan capítulo 1, y gracia sobre gracia. Bueno, ahora a ti y a mí nos corresponde permitir que esa plenitud de Dios bendiga a los que nos rodean. Pero eso requiere que le permitas a Dios operar en tu vida esta entrega, esta transición. ¿Quieres vivir en maldición? Ten tu guardadito, ten lo tuyo, ponle tu título, asegúralo, guárdalo y cuídalo, porque hay quien te lo quiere quitar. Sí, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero si le permites a tu Abba recibir de ti todo lo que tu corazón ha atesorado, donde tu corazón ha descansado o se ha inquietado, y haces esa transferencia en tu espíritu de que ya no reclames para ti absolutamente nada, de forma que puedas con Jesús decirle a Abba: Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y entonces puedas entrar a vivir bendiciendo de su abundancia. Amada familia, esto tiene implicaciones muy, muy grandes para todos nosotros. Pero es aquí donde los hijos se definen como tales. ¿Sí? Porque en el corazón de Abba, como leímos en Efesios 1, está el hacerte heredero de Dios. En este mismo capítulo de Efesios 1, el Espíritu Santo dice que el Padre de Gloria nos da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento vivencial de Dios, para que sepamos a qué hemos sido llamados, cuál es la esperanza de su llamamiento en nosotros, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros, y número 3, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Bueno, Él está listo a cumplir eso en nuestras vidas. Y a ti y a mí nos corresponde entonces decidirnos. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Pues es una palabra muy directa, ¿no? Que implica una acción, pero mira todo lo que eso conllevaba para Pedro. Deja tu casa, tu negocio, etcétera. Es lo mismo que Dios le dice a Abraham, ¿te das cuenta? Lo que leímos en Génesis. Ahora, Pedro regresó a su casa, por supuesto, Jesús lo acompañó. Es que Dios no está en el negocio de quitarte
sino de darte lo correcto. Pero para que entremos a bendición, tenemos que estar dispuestos a entregar aquello que aquí en el corazón nos impide fluir en bendición. Y eso, esa obra de Dios, es lo que sigue para los que hoy escuchan lo que el Espíritu les dice. Si en el orden de Dios, Él da, tú vives y entregas. Entonces aquí venimos a este punto. Para que eso funcione en tu vida, lo que hoy somos invitados a vivir con Dios es, bueno, entonces déjame hacer el trabajo de limpiarte de toda pertenencia, de sacarte del raciocinio de necesidades, de traerte a mi abundancia para que la puedas vivir hacia adelante. Y eso, amada familia, es lo que Dios pone en mi boca hoy para compartir con todos y para que yo mismo lo reciba y lo viva más profundamente. Porque puedo atestiguarles que de años atrás Dios ha venido trabajando esto en mi corazón, que Él tiene las maneras perfectas de hacerlo. Ha habido eventos en años anteriores donde Él me ha confrontado con esta misma verdad y por gracia, en fe, hemos, mi esposa y yo y aún mis hijos, dado pasos que han resultado en bendición, pero que no hubieran resultado si no hubiera habido esa entrega de decir, Padre, aquí está. Lo mío es tuyo. ¿Sí? Y eso no es algo que haces una vez, es algo que Él va a estar trayendo a tu corazón cada vez que Él te haya preparado para vivir en fe esa descarga, esa entrega y luego poder participar de su abundancia. Y amados hermanos, miren, qué diferente es ver a Jesús operando en la tierra, no porque tenía arcas de tesoro, cuentas de banco, títulos de propiedad, gente a su disposición, sino porque Él vivía en la certeza de que todo es de su Padre y por lo tanto lo que fuera requerido en el momento el Padre lo iba a poner. Es en esa certeza que se multiplicó el pan para alimentar a decenas de miles de personas. ¿Te das cuenta? Es en esa certeza que cuando vinieron a cobrarle los impuestos y Jesús se voltea y le dice a Pedro, mira qué interesante, Pedro, ¿a quién crees tú que le cobran impuestos? ¿A los dueños o a los que no son dueños? Y dice, pero mira, ellos no entienden eso y para que no haya discusión, vete al mar, tira tu anzuelo y el primer pez que muerda, le abres la boca y ahí viene una moneda para pagar mi impuesto y el tuyo. Y ven y dáselos a esta gente. ¿Qué tal? ¿Te interesa vivir la vida de hijo, de hija de Dios? Pues hoy eres invitado a entrar allí. Padre, tú has hablado a los corazones dispuestos, a la familia preparada para recibir tu verdad. Tú anhelas abundar
hacer que nuestras copas rebosen para bendición de los que aún no te conocen, que puedan probar de tu abundancia y venir y ver que eres bueno y aceptar tu invitación a la adopción divina, aceptar ser hechos hijos, viendo a hijos manifestarte en el mundo en el que estamos. Es obvio que el mundo va desenfrenado a continuar en su proceso destructivo, pero no somos de este mundo, estamos aquí y tú nos has hablado claramente al respecto y hoy nos dices, estás aquí para ser bendición, porque yo te hago bendición. Entonces, Padre, hoy estamos aquí para que lo cumplas en nuestras vidas y que con toda claridad y precisión tú hables al corazón de cada uno de tus hijos, indicándonos de manera personal, particular, los pasos que tú has designado para que andemos en estas sendas de justicia que nos hacen libres y que nos hacen crecer en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre. Amén. Bendiciones, amada familia, les amamos. Rebe, felices de verte que estás recuperándote, sanando y todos viviendo el amor de nuestro Abba. Les amamos.